Bien, entonces lo que nos corresponde revisar en esta clase es el tema hernia diafragmática congénita en el recién nacido. Este tipo de defectos ya tiene un pronóstico ya que se puede tomar en cuenta desde el diagnóstico prenatal, que el diagnóstico prenatal se va a realizar únicamente por ultrasonografía, por ecografía, y además es importante mencionar algunos índices importantes que vamos a tomar en cuenta al momento de que este defecto se haga visible por ecografía. Ese es el diagnóstico prenatal, ¿ya? Y también hay un diagnóstico postnatal, en donde la herniación o la protrusión de las vísceras del contenido abdominal es más, digamos, no es tan grave, ya digamos, no es tan magna dentro de la cavidad torácica, y en donde generalmente ese paciente puede tener una vida, digamos, y se diagnostican de manera postnatal. Y generalmente ese diagnóstico, como lo ven ustedes ahí en la imagen de fondo, es por radiografía, ¿ya? Entonces vamos a hablar de que para este tipo de defectos hay un diagnóstico que es prenatal, que es la mayoría de los casos, y cuando el defecto es más bien mínimo, tiene un diagnóstico postnatal que es por radiografía. Bien, la hernia diafragmática en sí ya es un defecto que se da durante el desarrollo embrionario que va a tener esta gestación, ¿cierto? En donde específicamente se podría definir como la protrusión de vísceras, incluyendo con esto también puede ser estómago, puede ser el vaso, puede ser el riñón, hacia la cavidad torácica. Y lo que hace en consecuencia es disminuir la superficie de la cavidad torácica, en donde vamos a encontrar ahí un pulmón hipoplásico, donde vamos a encontrar también un grado de hipertensión pulmonar en ese recién nacido que puede ser importante y que puede agravar mucho más el cuadro. Profe, ¿podría ¿Sí? repetir como los signos, Eh, como la hipertensión pulmonar y qué más era? sí, sí, sí. Bueno, se refiere a eso. Es que lo que estaba relatando ahí yo era como una definición de lo que es hernia diafragmática, ¿ya? Entonces podríamos definir como hernia diafragmática a la herniación o protrusión de vísceras, estómago, riñón e incluso el vaso, en algunos casos, hacia la cavidad torácica. Y eso hace en consecuencia que haya una menos área o superficie de desarrollo en la cavidad torácica, lo que lleva a una hipoplasia pulmonar y a una hipertensión pulmonar importante y que agrava mucho más el cuadro, ¿ya? Agrava mucho más el pronóstico de este neonato. Bien, les mencionaba yo que hay que tomar en cuenta ahí el desarrollo embriológico, ¿ya? Hay que hacer un recuento del desarrollo embriológico, de lo que ocurre al momento de que se empiecen a formar los pliegues pleuroperitoneales, ¿ya? Ahí tenemos en la primera imagen los esbozos que posteriormente van a ser órganos, ¿ya? Que tienen que obviamente ir desarrollándose e ir madurando durante la gestación, y tenemos también la formación de los pliegues pleuroperitoneales, ¿ya? En la primera imagen que ven ustedes ahí, donde se ve, déjenme habilitar el puntero, donde se ve acá, por ejemplo, que tenemos la bolsa faríngea abierta, tenemos acá el intestino, ¿ya? El corazón, por este lado, el hígado, ¿ya? Que es esta, que sale ahí en el esquema un poco más oscuro, ¿cierto? Tenemos las cavidades peritoneales y además tenemos el esbozo del pulmón, ahí tenemos el pulmón izquierdo, y los pliegues pleuroperitoneales, que son los que finalmente van a formar o van a ser parte de este peritoneo, y el peritoneo es el que sostiene los órganos, ¿cierto?, dentro, para que, para dar un soporte, ¿ya?, para que estos órganos no estén móviles, ¿cierto?, con el movimiento que tiene cada organismo. Yo les pregunto a ustedes, ¿se sitúan más o menos de qué semana de gestación o en qué semana del desarrollo embriológico estamos contextualizándonos? Ustedes estuvieron en embriología en segundo, ¿cierto? Con la profesora Camila. ¿De qué semana generalmente estoy hablando si ustedes evalúan acá que ya tenemos un esbozo de corazón, ¿cierto? ¿De qué semana generalmente
estoy contextualizándome en ese dibujo? Pelusa, ¿de qué semana? Si no se acuerdan, también me pueden mencionar que no se acuerdan. Eh, Profe, ¿no será como de la, no recuerdo bien, 9 o 10, algo así? Porque se suponía que antes de las 12 debía estar cerrado esta hernia diafragmática, o si no ya era como algo, un problema, una malformación, o sea, no, no era una malformación. Ahí se consideraba una hernia diafragmática en la ecografía, algo así, ¿o no? ya, a ver. Generalmente en el primer dibujo, ya que ven ustedes ahí, déjenme activar el puntero, ya me estoy refiriendo a generalmente a la semana, a la quinta semana, ya, donde ya el cierre del diafragma se produce alrededor de la octava semana. Por lo tanto, esta imagen que ven ustedes acá, donde ya hay un esbozo, ya hay una organogénesis, ya porque ven ustedes que está el esbozo de cada órgano que posteriormente tiene que ir madurando, se refiere generalmente a la quinta semana de gestación, donde se comienza recién a producir estos cierres de los pliegues pleuroperitoneales, ¿ya? Bien, en esta etapa del desarrollo embrionario es donde se produce específicamente una falla, ¿ya? Porque este cierre no se realiza de forma normal. O sea, el cierre de estos pliegues pleuroperitoneales no se va a desarrollar de manera normal. Por lo tanto, va a dejar unos espacios ahí que pueden permitir, ¿cierto?, que sean atravesados por vísceras, por intestino, por estómago, por riñón, ¿ya?, por el vaso, inclusive para que ustedes se vayan situando en el contexto, con esto me refiero netamente a las semanas en donde ya se comienza a formar de manera completa el diafragma. El diafragma en sí, como ven ustedes acá en esta segunda imagen, que esta es la imagen del diafragma, tiene un centro que es fibroso y que según varios estudios se va a completar este centro fibroso junto con esta formación del diafragma alrededor de la séptima semana. Específicamente y precisamente también con el desarrollo y el cierre de los pliegues pleuroperitoneales. Aquí vamos a hablar de pliegues que son derechos e izquierdos y que van a empezar a formarse o van a empezar a emerger desde el dorso hacia adelante y hacia el centro. O sea, desde acá donde yo tengo el puntero, ya para que ustedes se sitúen, está la columna vertebral, o sea, se empiezan a formar desde el torso hacia adelante y hacia el centro, como ven ustedes acá, la dirección de las fibras que están más oscuras, ¿ya? Bien, alcanzan esta posición normal ya alrededor de la octava semana, ya esto debiera encontrarse completamente cerrado. Por lo tanto, ahí es donde completamos ya la formación del, del diafragma, ¿ya? Generalmente alrededor de la octava semana, ¿para qué? Para que se realice el cierre de la comunicación que existía entre ambas cavidades, ¿ya? Yo les pregunto a ustedes, ¿entre qué cavidades? ¿Qué separa el diafragma? ¿Qué cavidades? Cavidad torácica y una Ya, cavidad abdominal. muy bien, ¿ya? Cavidad torácica y cavidad abdominal. Eso es lo que va a separar el diafragma, ¿cierto? En conjunto a esto, ¿ya? A medida que se va a medida que vamos avanzando en la gestación y se van desarrollando los pulmones, también se va ampliando esta área dentro de la cavidad torácica. Bien, cuando se cierran los canales pleuroperitoneales, ¿ya? Las cavidades pleurales van a aumentar a medida que se van desarrollando los pulmones. Esto ocurre aproximadamente alrededor del tercer mes de gestación. Ahora, deben saber ustedes que existe un espacio triangular que se forma, digamos,
por una zona de unión de grupos musculares y dorsales denominado el trígono lumbocostal. Y cuando falla esta fusión, se genera la hernia que se da en la mayoría de los casos y que aproximadamente se da en el 95% de las hernias que son de este tipo. Y son del tipo Bogdalek, que está aquí abajo. Ustedes ven ahí que dice hiato de Bogdalek. Bueno, el 95% de las herniaciones o protrusiones se da, digamos, en la parte posterolateral, hacia el lado izquierdo, donde reciben el nombre de tipo Bogdalek. Y solamente el 5% se da en la parte anterior, o sea, acá arriba, y reciben el nombre de tipo Morgagni, ya como ven ustedes ahí, Morgagni, ¿ya? Por lo tanto, si hacemos acá un recuento, vamos a ver que de acuerdo a ese diagrama, las herniaciones o protrusiones que se dan hacia la cavidad torácica siempre van a estar ubicadas hacia el lado izquierdo, donde el 95% de las herniaciones se va a dar hacia la parte posterolateral izquierda, denominadas tipo Bogdalek, y solamente el 5% se da hacia la parte anterior, que se denominan tipo Morgagni, ¿ya? Deben saber ustedes también que existe otro tipo de hernia anterior que se denomina hernia hiatal, pero esa es en un mínimo porcentaje, y también corresponde a un tipo de herniación diafragmática, ¿ya? Pero en general en esta clase, que es hernia diafragmática congénita, que conforma todo este tipo de herniaciones, me voy a referir a las de tipo Bogdalek, ¿ya? Que es el 95% de los casos. Se ubicaron acá en el esquema, ¿cierto? Lo que estoy relatando. Aquí, bueno, dice que se observa la anatomía del diafragma y los orificios donde van a protruir, ¿cierto?, las hernias de Morgagni y Bogdalek. Y repito, las de Bogdalek se dan en el 95% de las herniaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Se Sí, logra, profe. se logra ver bien el diagrama, ¿cierto? Sí. Ya, ahora estoy admitiendo a algunas de sus compañeras que vienen atrasadas, pero denme un minuto para cerrar esta pestaña y continuar. Bien, ya avanzamos a la incidencia, y con respecto a la incidencia de este cuadro, de este defecto, se relata dentro de la bibliografía más actual que existe en Chile, que tiene una incidencia de 1 en 2.200 nacidos vivos. Esta fuente bibliográfica fue extraída desde Neonatología Tapia González, que es la última edición, ¿ya? Ojo con eso, porque si lo comparamos con las guías neonatales, que están publicadas desde el año 2005, ahí habla de que es 1 a 2.000 o 1 a 5.000 nacidos vivos, ¿ya? Por lo tanto, nos vamos a quedar con la incidencia más actual, que relata, repito, 1 en 2.200 nacidos vivos. Bien, el dibujo que tienen ustedes acá esquematiza de manera mucho más gráfica qué es una hernia diafragmática, ya que es una hernia diafragmática congénita. Para que se ubiquen ustedes acá, acá tenemos, ¿cierto?, el diafragma, que es el que separa esta musculatura importante que separa ambas cavidades, y acá tenemos la protrusión incluso de una parte del estómago, para que vean ustedes ahí en este dibujo, en este esquema. Y también parte de intestino. Incluso si ven ustedes acá abajo también se ve un poquito el vaso que está hacia la cavidad torácica. Bien, ¿qué es lo que ocurre con esto? Es que tenemos una menor área de desarrollo pulmonar, por lo tanto el pulmón izquierdo va a presentar una hipoplasia y en consecuencia también va a presentar un cuadro de hipertensión pulmonar persistente que agrava mucho más la situación o el pronóstico del neonato. Esta flecha azul esquematiza también que junto con este tipo de defecto podemos ver un desplazamiento del corazón hacia el lado derecho. Por lo tanto, vamos a hablar de que tenemos un pulmón izquierdo hipoplásico, un desplazamiento del corazón hacia el lado derecho, y en conjunto con esto vamos a tener ahí el pulmón izquierdo mucho más apretado, mucho más comprimido, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un área de superficie de intercambio gaseoso disminuida en estos pacientes que presentan este defecto, repito, hernia diafragmática congénita, ¿ya?
Bien, me gustaría hacerles una pregunta a ustedes, porque estamos hablando de que en la mayoría de los casos este defecto se da en el 95% de los casos incluso, se da en la parte posterolateral izquierda. Les pregunto, para que vean el dibujo, ¿por qué no se da hacia el lado derecho? Esta pregunta va dirigida a Ignacia Ponce. Ignacia, ¿está ahí? Por favor, activen su micrófono porque es importante para mí que participen en esta clase. Ignacia, ¿por qué cree usted que este defecto se da hacia el lado izquierdo y no hacia el derecho? Ya, no tiene micrófono, ok. Escríbalo por chat mientras le pregunto a Diana Camus. Diana Camus, para que por favor active su micrófono y me diga por qué cree usted que este defecto se da principalmente hacia el lado izquierdo y no hacia el derecho. Diana. Diana Camus, ¿está? Porque yo veo conectada a Diana Camus. ¿Está o está ausente? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Está? Bien, no tengo la respuesta tampoco de Diana en el chat. Así que va a quedar ausente en la clase, porque no tengo ninguna señal de que está presente. Bien, acá me coloca Javiera Tapia, que es más frecuente en el hiato Voctalec, sí, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué eso se da hacia el lado izquierdo, si ustedes se acuerdan del esquema que estábamos revisando, y no hacia el lado derecho? Le dejo la Profe, yo creo pregunta que, también a Javiera. profe, ¿le puedo responder yo algo que quizás puede ser? Sí, por supuesto. Yo pienso que por lo que nos mostró anteriormente, la anatomía en cómo se va formando todo este sistema, va a dejar hacia el lado izquierdo estas como lugares por donde se puede pasar, que podría ser el hiato Bottalec o el hiato Morgani. Y como están al lado izquierdo, por eso seguramente es para la... Ya, pero aquí hay un órgano importante que se ubica hacia el lado derecho y que también me da un soporte para que la herniación no sea en mayor porcentaje hacia ese lado. Vean ustedes ahí ese dibujo esa foto que está ahí, bueno, ese dibujo esquematizado con las flechitas que están viendo ustedes ahí en la diapositiva. ¿Qué creen ustedes ahí? Y que es una de las teorías, ¿ya? De por qué este defecto sea principalmente hacia el lado izquierdo y no hacia el derecho. ¿El hígado, profe? ¿O nada que ver? Ya, muy bien, es el hígado. Constanza Escobar en el chat me colocaba porque el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos. No precisamente por eso. Javiera Tapia dice por la unión de los músculos que nombró. No alcancé a escribirlos. Bien. La respuesta es principalmente por lo que ven ustedes ahí, este órgano sumamente importante y de gran tamaño que es el hígado. El hígado, una de las teorías, es que también proporciona un soporte para que este intestino no protruya de manera fácil hacia el lado, desde el lado derecho, digamos, hacia la cavidad torácica. Por lo tanto, como el hígado se ubica en la parte derecha, hay más probabilidades, ¿cierto?, que este defecto se dé hacia el lado izquierdo porque no está el soporte completo, ¿ya? Si bien en un desarrollo embriológico normal esto no debiera ocurrir, ¿ya? Pero hay más probabilidades de que si existe este defecto, protruyan hacia el lado izquierdo, repito, porque hacia el lado derecho se ubica el hígado, que también da un soporte.
Bien, entonces las hernias diafragmáticas congénitas producen hipoplasia con hipertensión pulmonar en el recién nacido, lo cual genera alteraciones fisiológicas que amenazan gravemente la vida. ¿Ya? Los pulmones del recién nacido que presenta una hernia diafragmática congénita tienen una disminución de las divisiones bronquiales. Eso es importante y que se puede ver ahí, ¿cierto? Por lo que ocurre por donde está el intestino. Hay una menos área en la cavidad torácica para el desarrollo de los pulmones. Por lo tanto, vamos a hablar de que hay una hipoplasia pulmonar, ¿cierto? Ahora, les pregunto a ustedes, le pregunto a Constanza Escobar, ¿qué cree usted que va a ocurrir entonces con el intercambio gaseoso de este recién nacido? Va a estar afectado, va a disminuir, yo creo. Ya, ¿y por qué cree usted que va a disminuir si hablamos de una hipoplasia pulmonar? Si nos vamos más específico, ¿qué va a ocurrir con los alveolos? No sé, profe, la verdad es que como había dicho que el pulmón estaba eh, más comprimido, algo así. Ya, el pulmón derecho va a estar más comprimido, pero tenemos una hipoplasia en el pulmón izquierdo. Tenemos un desarrollo menor en el pulmón izquierdo. Por lo Ah, tanto, ok. ¿qué cree usted que va a pasar con esos alveolos? No, o sea, hay más presión, porque quizá no está totalmente desarrollado, entonces Ese es el punto. puede que Muy bien. no tengan espacio. Eso, más que no tengan espacio, el punto ahí, ya porque acá Constanza González me menciona una ruptura alveolar, pero el punto que ocurre acá para el intercambio gaseoso es que va a haber un menor número, un menor volumen de alveolos. Piensen ustedes que tengo un pulmón izquierdo que no tiene suficiente espacio durante toda la gestación para poder desarrollarse. Por lo tanto, está cada vez más comprimido por estas asas intestinales que están en la cavidad torácica. Por lo tanto, como no va a haber desarrollo, va a haber una hipoplasia de ese pulmón, obviamente no va a haber un desarrollo en el número de alveolos y no va a haber un volumen tampoco adecuado para un intercambio gaseoso. E incluso se ve afectada la madurez de los alveolos. Por lo tanto, el intercambio gaseoso, ¿cierto? Se va a ver obviamente afectado porque la superficie de intercambio va a ser menor. ¿Se entiende? Sí, profe. Tengo acá la respuesta de, déjenme revisar al tiro el chat, de Constanza González que me menciona una ruptura alveolar. La ruptura alveolar puede ocurrir, ¿ya? La ruptura alveolar puede ocurrir cuando vamos a ventilar con grandes presiones a este recién nacido, donde ahí provocamos este escape aéreo. Pero en un comienzo, cuando este pequeño nace y debe empezar, digamos, con sus primeras respiraciones y realizar el intercambio gaseoso, el punto central en este cuadro es que no se va a producir el intercambio gaseoso de manera adecuada, más que por una ruptura alveolar, por una disminución en el número y una disminución también en la madurez que presentan esos alveolos, ¿ya? Para que no se confundan con eso. Sigo leyendo el chat, donde dice Pelusa, habrá un desarrollo detenido de los vasos sanguíneos que rodean a los alveolos. Bien, ese también es un punto importante, ¿ya? Porque es por eso también que aparece la hipertensión pulmonar persistente, que yo les dije que está asociada a este cuadro de hernia diafragmática congénita y que en general, eh, y que en general va a agravar mucho más el cuadro. Bien, esta hipertensión pulmonar la podemos explicar en consecuencia por este hipodesarrollo en su vasculatura, porque además va a presentar un menor número de ramificaciones arteriales y un menor número, ¿cierto?, de los capilares que van a rodear al alveolo, porque no vamos a tener alveolos desarrollados. Y otro punto importante es que hay un aumento en el grosor de las capas musculares de estos vasos sanguíneos, por lo tanto, ahí damos la explicación de por qué aparece esta hipertensión pulmonar persistente en estos neonatos con hernia diafragmática congénita que van a agravar mucho más el pronóstico de este recién nacido. Con respecto a la etiología, ¿qué puedo mencionar con respecto a la etiología? ¿Ya? Bueno,
como dice ahí, la etiología es desconocida. La mayoría es de aparición esporádica. La causa en sí de una hernia diafragmática congénita no se conoce. Al parecer existen factores genéticos que sí propician, ¿ya?, el desarrollo de este defecto, pero no están del todo especificados. Encontramos asociaciones en alteraciones cromosómicas que generalmente se asocian cuando hay una duplicación de un cromosoma o cuando hay una supresión de un cromosoma. Aproximadamente el 60% se asocia a anomalías como cardíacas, como defectos del tubo neural, como anomalías pulmonares y cromosómicas, que ahí puedo detallar, por ejemplo, el síndrome de Turner, el síndrome de Down, la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, y la trisomía número 13, que también se conoce como el síndrome de Patou, ¿ya? Así que tenemos acá que la causa en sí no la conocemos, ya, porque no está completamente dilucidada, pero sí tenemos asociaciones importantes que pueden predisponer a que este paciente vaya desarrollando este defecto. Bien, en este esquema que tienen ustedes acá, les dejo de manera más gráfica para poder hacer una definición completa de qué es una hernia diafragmática congénita, ¿ya? Bien, déjenme activar el puntero. Denme un minuto. Ya. Bien, tienen aquí este esquema mucho más simplificado, donde en la primera imagen tenemos un diafragma completo, que es capaz de separar ambas cavidades, y además tenemos un desarrollo pulmonar adecuado para lograr una buena oxigenación en el neonato. Lo que ocurre, como ya vimos, sobre todo en este tipo de herniación que se da en el 95% de los casos, que repito, es la de Boctalek, ocurre, ¿cierto?, esta falla en el cierre normal que provoca la protrusión de las asas intestinales hacia la cavidad torácica. Por lo tanto, ahí, en vez de tener, como en la primera imagen, un desarrollo adecuado y similar de ambos pulmones, tenemos un pulmón derecho más comprimido y tenemos un hipodesarrollo importante del pulmón izquierdo. ¿Ya? Entonces, esta protrusión o herniación de las vísceras abdominales al tórax se va a asociar de manera gráfica, como lo ven ustedes acá, a una hipoplasia del pulmón, que tiene que ver con sus características anatómicas y funcionales, y que van en consecuencia a aportar distintos grados de hipertensión pulmonar, que es consecuencia a este hipodesarrollo del pulmón, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos un esquema más simple para lograr definir en términos simples qué es la hernia diafragmática congénita. Esta protrusión, repito, de las asas intestinales puede incluso involucrar al estómago, involucrar al vaso e involucrar al riñón, ¿ya? Entonces, importante esto. Y en algunos textos incluso ustedes se van a topar, digamos, con que puede haber incluso protrusión de una parte del hígado hacia el lado izquierdo, ¿ya? Que si ustedes ven el diagrama anatómico, o si ustedes recuerdan un poquito de anatomía, se van a dar cuenta, ¿cierto?, que la mayor parte digamos, el mayor tamaño del hígado consensuado está hacia el lado derecho, ¿cierto? Pero tiene esta rama que atraviesa, ¿cierto?, desde el centro hasta una parte izquierda. Esa parte se espera que pueda protruir en algunos casos, les repito, porque no es lo habitual, hacia el lado izquierdo, que es el defecto que se da en el 95% de los casos de herniaciones. Cuando hablamos del diagnóstico, el diagnóstico es prenatal, ¿ya? Este diagnóstico, en su mayoría, se logra alrededor del 60 al 70% de los casos de
pacientes que van a presentar este defecto. Por lo tanto, el diagnóstico prenatal, como ven ustedes en la imagen, es la ecografía, el ultrasonido, en donde se van a visualizar las vísceras abdominales ya en la cavidad torácica y se asocia frecuentemente con esto a una desviación del mediastino. El ecografista en sí le resulta más fácil diferenciar en esta imagen el estómago, ¿ya? Donde también es fácil distinguir las asas intestinales, riñón e incluso el vaso. Lo complejo acá es cuando este defecto, que se da en la menor parte de los casos, se da hacia el lado derecho, ya que el diagnóstico por ecografía aquí resulta un poco más complejo, porque poder visualizar un hígado herniado, ya, a veces se confunde un poco porque tiene características ecogénicas similares a las del pulmón. En este caso, para poder sospechar una herniación hacia el lado derecho, este hallazgo se hace de manera más concreta porque aquí ocurre una desviación del corazón hacia el lado izquierdo. Y lo que sí se hace visible en la ecografía es la vesícula biliar que se puede encontrar en la cavidad torácica. Esto en el caso de alguna hernia diafragmática congénita grave, ¿ya? Otro punto importante con respecto al diagnóstico prenatal, más que la visualización por ultrasonido de este defecto, está el índice LHR, ¿ya? El índice LHR se refiere netamente al índice ecográfico que relaciona el pulmón con la cabeza, ¿ya? Como ven ustedes aquí, esta sigla LHR significa Lung to Head Ratio. ¿Qué quiere decir esto? Es la relación en medición que hay entre el pulmón y la cabeza. Y de acuerdo al valor índice, permite tener el posible pronóstico que va a tener el neonato cuando ya se visualiza esta herniación diafragmática congénita. Los valores de LHR indican mayor hipoplasia y en consecuencia peor sobrevida. El LHR es operador dependiente, esto tómenlo siempre en cuenta, ¿ya? Porque hay una relación entre lo observado y lo esperado. Por lo tanto, mientras mayor experticia tenga el ecografista, ¿cierto?, mejor va a ser el diagnóstico. Tenemos acá que con respecto al índice LHR, teniendo un valor menor a 1, la sobrevida va a ser cercana al 10%. Y de acuerdo al LHR mayor a 1.4, ya tenemos una sobrevida de ese paciente cercana al 100%. Por lo tanto, comprenderán ustedes acá la importancia de la capacitación y por qué decimos que tiene un pronóstico operador dependiente, ¿cierto? Porque es distinto educar a unos padres y preparar a unos padres y preparar el entorno familiar para un recién nacido que tiene una sobrevida cercana al 10% frente a un recién nacido que puede tener una sobrevida cercana al 100%. Obviamente la esperanza para ese núcleo familiar y para ese soporte de contención que va a tener este recién nacido ya va a ser distinto. Otro punto importante fuera de este índice es el PPBL. ¿Qué quiere decir el PPBL? Es el porcentaje predictivo de volumen pulmonar. Esto se logra mediante una resonancia magnética fetal, ¿ya? Se relaciona más bien esto con la necesidad de ECMO y la sobrevida que va a tener este recién nacido, ¿ya? Donde tenemos acá un porcentaje, digamos, una medida menor a 15 ml, ¿ya?, del porcentaje predictivo de volumen pulmonar total. Cuando es menor a 15 ml significa que este paciente va a tener una necesidad de ECMO cercana al 100% y una sobrevida no mayor al 40%. Ahora, en contraste, ¿qué ocurre si el porcentaje predictivo de volumen pulmonar es menor a 10 ml? La sobrevida es casi cero, ¿ya? Entonces, ojo con estos parámetros, ojo con esto, porque es sumamente predictivo
este porcentaje predictivo así del volumen pulmonar que se logra, repito, solamente con la resonancia magnética fetal. ¿Y en qué caso se solicita? En el caso de tener una duda diagnóstica y permite precisar, pero de manera concreta, cuál es el tipo de herniación que presenta este paciente. Y además también, como ustedes se pueden dar cuenta, nos permite además saber cuál va a ser el pronóstico que va a tener este neonato. Y además nos permite saber cuál va a ser la necesidad de ECMO que va a tener este recién nacido. Por lo tanto, de acuerdo a todo lo que hemos relatado ya en esta clase, ustedes se deben dar cuenta que este cuadro es sumamente grave, que para coordinar, digamos, el equipo médico, tanto obstétrico como neonatológico, y además el equipo de cirujanos pediátricos, es importante que coordinemos todo esto para que el nacimiento se produzca en un servicio que tenga este manejo de alta complejidad. Si ya hablamos de necesidad de ECMO, si nos situamos en la quinta región, si tenemos un paciente con este diagnóstico de hernia diafragmática congénita, ese paciente no puede nacer en la quinta región. De hecho, debe nacer en Santiago, que sería el servicio más cercano que tiene o cuenta con ECMO. ¿Qué es el ECMO? Es la membrana extracorpórea, ¿ya? Por lo tanto, debe coordinarse el traslado oportuno para que la interrupción de este embarazo, el nacimiento, según las últimas recomendaciones, ojalá sea dentro de la semana número 38 y 39, pero coordinada con el equipo y teniendo el cupo ya organizado en este centro de alta complejidad. Para tratar este cuadro, en estos recién nacidos necesitamos tanto equipos médicos como profesional capacitado y especializado, ¿ya? Es importante que ustedes conozcan esta patología, conozcan el manejo inmediato, porque puede ser que les toque recibir un recién nacido y tengan que hacer la atención inmediata de un recién nacido que presenta una hernia diafragmática congénita. Pero todo el manejo que conlleva de hospitalización, de cuidado intensivo, esto requiere una especialidad distinta. Ustedes deben capacitarse en neonatología para poder ahondar un poco más con respecto a esta patología, ¿ya? Pero es importante para su formación de pregrado que puedan tomarle el peso y puedan conocer el manejo especial y el manejo indispensable de este tipo de pacientes. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Están calladas? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se va entendiendo un poco el cuadro? Sí. Ya, ¿no hay dudas? Profe, yo tengo una duda. Cuénteme, Pelusa. ¿Cierto que la desviación del corazón Ya, puede ser tanto izquierda o derecha? Depende de... va a depender de la herniación, ¿no? claro, va a depender de la... Como es bilateral, si es, puede ser bilateral y usted dice que es mayor en el lado derecho, ¿era cierto? ya, pero... ¿O era izquierdo? ¿Representada mayormente? O Ah, sea, ya. lo que me voy, dependiendo de en el lugar que se presente, la desviación del corazón va a ser al lado contrario. Exactamente, ¿ya? Pero Ya. acá, en el mayor de los casos, recuerden ustedes, para que lo vuelvan a notar ahí en su apunte, que en el 95% de los casos se da hacia el lado izquierdo, ¿ya? ¿En qué parte? En el área posterolateral izquierda, que es en el 95% Ya, de y los ahí sería casos, entonces y claro, como está ocupando el área hacia izquierda, el lado derecho. por lo tanto el corazón se va a desviar hacia el lado derecho. Ah, Y el ok. pulmón derecho, a su vez, va a estar más comprimido, porque en el lado izquierdo de la cavidad torácica, ¿cierto? Se está ocupando con asas intestinales y protrusión incluso de estómago. Ese tipo de efecto, ese tipo de herniación se da en el 95% de los casos y es hacia el lado izquierdo y es del tipo Vogt-Talek, ¿ya? Que es lo que vimos, para que no se confundan. Así que claro, en ese caso vamos a encontrar, como bien preguntaba Pelusa, la desviación del corazón hacia el lado contrario, hacia el lado derecho,
Y si justo nos encontramos con la minoría, pero minoría de los casos donde el defecto de la herniación es hacia el lado derecho, donde tenemos la vesícula biliar incluso en la cavidad torácica, estoy hablando de que el defecto es hacia el lado derecho, vamos a encontrar el corazón mucho más desplazado hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Pero eso, repito, se da en la minoría de los casos. En el 95% de los casos se da la hernia del tipo Bostalé. Y el otro 5% de los casos es también en la cara izquierda, pero en la parte anterior, y que es del tipo Morgani. ¿Ya? Después ustedes pueden retroceder en la diapositiva cuando estén haciendo su estudio para que vean el esquema que les dejé del diafragma. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Ya, yo tengo una duda para ustedes. ¿Qué es el ECMO? Yo les he hablado de la necesidad de ECMO, pero ¿ustedes saben qué es el ECMO? ¿Funciona como un corazón artificial para el niño? Eso mismo le iba a decir. Muy bien, por ahí va. Prácticamente, en síntesis y en simple, es como, se llama membrana extracorpórea porque actúa como una especie de corazón artificial que permite una circulación y una oxigenación artificial fuera del organismo de este recién nacido. ¿Ya? Por lo tanto, el manejo de ECMO es sumamente complejo, ¿ya? Y el centro debe ser especializado y claramente ahí se pide también una capacitación especial y una especialización, digamos, en neonatología. Y claro, Pelusa dice acá, permite oxigenar la sangre. Claro, es por eso, ¿ya? Eso es el ECMO, ¿ya? Muy bien. Bien, yo justo les tenía acá un video para hacer un poquito más didáctico, que lo vamos a revisar ahora, donde un médico en España nos explica qué es el ECMO, ¿ya? Denme un minuto para poder compartir la imagen, para poder compartir el video. Bien, ¿se ve? ¿Se logra apreciar? Sí, profe. Ya, Sí. ya, coloquen harta atención. Si les digo que vamos a hablar de oxigenación por membrana extracorpórea ECMO, algunos de ustedes no van a saber de qué estamos hablando, pero si les digo que vamos a hablar de equipos que sustituyen la función del pulmón y el corazón de forma transitoria para salvar vidas, entonces sí. Soy el doctor Manuel Sánchez Luna, jefe de neonatología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, de Madrid. El ECMO es una forma de soporte transitorio de la función del pulmón y la función del corazón que desde el año 75 somos capaces de utilizar para que transitoriamente niños, sobre todo recién nacidos en aquella época, que tenían un fallo respiratorio muy grave, pudiéramos mantenerles vivos mientras que diera tiempo a que se recuperara la función del pulmón. Los pulmones de los recién nacidos son pulmones inmaduros, que en muchas ocasiones además coincide con un proceso infeccioso que va a provocar una insuficiencia respiratoria tan grave que ni siquiera con los respiradores más modernos o con tratamientos médicos vamos a poder mejorar. Por lo tanto, nace el ECMO como un puente, una oxigenación transitoria, un intercambio transitorio de las funciones del pulmón para que se recuperen estos pulmones de los recién nacidos. Hoy se ha generalizado el uso del ECMO para otras edades, para otros momentos de la vida en que puede haber una insuficiencia respiratoria muy grave, aunque debido a sus características también nos apoyan la función cardíaca, la función del transporte de oxígeno. Desde el año 75, estos sistemas de soporte del corazón y del pulmón han ido evolucionando progresivamente y son cada vez más seguros, más sencillos y sobre todo se han generalizado para el uso en otras situaciones, no tanto como nacieron para tratar problemas respiratorios muy graves en recién nacidos, sino también problemas de origen cardíaco en recién nacidos y ya también en niños mayores y en adultos. Estos sistemas de oxigenación por membrana extracorpórea precisan de una tecnología bastante avanzada, de un entrenamiento bastante complejo y solo se pueden utilizar en centros que tengan
un volumen de pacientes suficientes al año para que el personal que tenga que utilizarlos tenga el entrenamiento suficiente. En el año 1996 iniciamos un programa de formación en el Hospital Gregorio Marañón en el servicio de neonatología y después de 2 años de entrenamiento, justo junto con nuestras enfermeras, pusimos en marcha el primer programa de ECMO neonatal en nuestro país. Desde entonces hemos tratado a más de 300 recién nacidos. Se incorporaron también los bebés que siendo más mayores tenían fallo respiratorio o fallo cardíaco en la unidad de cuidado intensivo pediátrico y posteriormente en la unidad de cuidado intensivo del adulto. Hoy podemos decir que es una técnica prácticamente de uso habitual en la mayoría de los centros que tengan una complejidad muy elevada en sus pacientes, pero aún así tiene que ser utilizada por equipos humanos que tengan un entrenamiento y una capacitación suficientemente entrenada en esta tecnología. No deja de ser muy compleja y no deja de ser una tecnología que, pudiendo salvar muchas vidas, pueda tener también efectos adversos en algunas de las circunstancias. Vamos a utilizar una bomba que va a mover la sangre, vamos a utilizar un oxigenador que va a hacer las funciones del pulmón, vamos a mantener la sangre anticoagulada a través de un sistema de tubos y vamos a mantener las funciones, como he comentado, transitoriamente del pulmón y del corazón hasta que ocurre alguna serie de cosas, que se haya recuperado espontáneamente el paciente, que hayamos podido corregir quirúrgicamente alguno de los problemas o que hayamos podido intervenir médicamente. Esta función se va a mantener temporalmente, no se puede mantener de forma eterna porque evidentemente lo que nos va a dar simplemente es tiempo para recuperar a los pacientes. Hoy estas unidades de ECMO son unidades fundamentales en los hospitales que tratan la patología más compleja. Como he dicho, esta es una unidad de soporte transitorio de la función del pulmón y del corazón, hoy vital para que en algunos centros hospitalarios donde trabajamos con pacientes extraordinariamente graves podamos recuperar vidas que de alguna u otra manera sería imposible de recuperar. Y esto es la oxigenación por membrana extracorpórea, ECMO. Nos vemos en el siguiente videoblog. Bien, entonces ahí tenían un poco un relato, ¿cierto? De la capacitación y en qué consiste la membrana extracorpórea, el ECMO. Deben quedarse ustedes entonces que es un manejo sumamente complejo que permite reemplazar la función del corazón y la función del pulmón, pero solamente por un periodo de tiempo. Esto no se puede prolongar, no se puede mantener, digamos, por mucho, digamos, a largo plazo. Es solamente para lograr una estabilidad del paciente, para en este caso, para este defecto, tener posterior resolución quirúrgica. ¿Ya? Se logró escuchar bien el video, ¿cierto? Sí, profe, se escuchó bien. Sí. Bien. El cuadro clínico. Sumamente importante conocer el cuadro clínico. Bien, justo les dejé acá una imagen de un recién nacido que acá están, ¿cierto?, con el laringoscopio y están con el tubo endotraqueal. Porque la medida oportuna para estos recién nacidos es no ventilar con máscara, ¿ya? Inmediatamente se debe realizar la intubación endotraqueal. Por eso les dejé acá esta imagen, y el cuadro clínico característico acá depende del grado de hipoplasia pulmonar y de la hipertensión pulmonar que pueda desarrollar ese neonato. Este es un cuadro, es un distrés respiratorio severo, grave, porque es un defecto congénito. Por lo tanto, todas las manifestaciones del distrés respiratorio ustedes las van a observar, pero desde el momento del nacimiento, ¿ya? Acá no hay una etapa en que el recién nacido está bien, digamos, y después empieza a declinar en su estado general. No, acá comienza con el cuadro clínico característico de un síndrome de distrés respiratorio, de una insuficiencia respiratoria severa. ¿De qué va a depender el grado de severidad? Repito, va a depender del grado de hipoplasia pulmonar y de la hipertensión pulmonar persistente que esté desarrollando también en conjunto con este cuadro. Ahora, yo le pregunto a ustedes, le pregunto a Javiera Tapia, ¿cuáles son los signos característicos de cualquier distrés respiratorio? Aleteo nasal, ¿Ya? quejido respiratorio,
retracción intercostal y tiraje, no me acuerdo, tiraje intercostal también, ¿no? Eso es otro Sí, que me acuerdo. sí. Y falta solo una, que es muy característica de los distrés respiratorios. La taquipnea. Sí, Exacto. Muy bien, Javiera, muy bien. Bien, sí, pero Fernanda ahí lo dijo. en este caso, en este caso le vamos a llamar polimnea, ¿ya? Porque la polimnea es un conjunto de respiraciones superficiales y profundas, más allá de la frecuencia normal respiratoria que debe tener un recién nacido, ¿ya? Así que todo eso, todos esos signos que me acaba de mencionar Javiera Tapia, que están bien, ¿ya? Es el cuadro que va a manifestar este recién nacido y que obviamente es una insuficiencia respiratoria severa. Otro punto importante que ustedes pueden encontrar acá, en la atención inmediata ya, los latidos del corazón desplazados, y que se explica generalmente por lo que ya le estaba mencionando cuando preguntó Pelusa, ¿cierto? Por esta protrusión de las vísceras importantes, ¿cierto? Que van a ocupar esta área abdominal, perdón, que van a ocupar esta área torácica, que van en consecuencia a provocar que exista este desplazamiento del corazón en la mayoría de los casos, 95% de los casos, repito, hacia el lado derecho. Ese es el cuadro clínico, la manifestación de esta o este defecto congénito, ¿ya? Recuerden ustedes que el diagnóstico del 60 al 70% de los casos ya lo van a saber ustedes de forma prenatal mediante la ecografía. Con respecto al manejo y las medidas especiales. Acá les relaté varios puntos importantes que son, digamos, la correlación que hay que tener con respecto al manejo y a la forma en que abordamos a este paciente. En las últimas, donde ya hablamos del surfactante, de que ustedes ven ahí las siglas, ventilación mecánica convencional, que es VMC, y ventilación de alta frecuencia oscilatoria, que es FAFO, ya eso ya es un manejo un poco más específico, pero ustedes ya deben relacionarse con esos términos y definiciones. Bien, estoy viendo el reloj. Voy a dar un break pequeño, ¿ya?